El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 22. Adrian solo tuvo que esperar una media hora antes de que el hombre al que había elegido de la lista de 17 delincuentes sexuales registrados apareciera en la puerta de su casa y se dirigiera rápidamente a su automóvil. Ese día estaba saliendo más temprano y el hombre lucía una corbata roja barata y un cardigan azul tejido. Desde donde estaba estacionado al otro lado de la calle, Adrian observó cuando el hombre subió a un pequeño automóvil japonés color beige. La casa estilo rancho de un solo piso donde el hombre vivía con su madre, según los datos de la hoja que Adrian había impreso, era meticulosamente mantenida en buenas condiciones, apartada de la calle y recién pintada. Había flores azules y amarillas de principio de temporada en macetas de terracota roja, puestas en hilera junto a la puerta principal. El hombre, Mark Wolf, llevaba un gastado maletín de cuero negro y tenía el aspecto desaliñado de un oficinista. Podría perfectamente ser un vendedor de autos usados o estar ordenando correspondencia en el correo. Casi de mediana edad, no era muy alto, con textura frágil, con pelo rubio rojizo y anteojos de montura negra. A Adrian no le pareció muy diferente de cualquier otro que salía por la mañana a un trabajo aburrido, pero regular, que aseguraba un sueldo pequeño pero necesario. Pero el hombre al que Adrian estaba mirando no parecía pertenecer a ningún mundo que Adrian conociera. Se lo veía apartado de todo. Vaciló, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer luego. No, vamos, acércate. Rápido, sigue al hijo de puta. Lo urgió Brian. Tienes que ver a dónde trabaja. Tienes que comprender quién es. Adrian miró por el espejo retrovisor y vio la imagen de su hermano muerto. Ahora era Brian, el abogado de edad madura, inclinado hacia adelante, agitando las manos como si pudiera empujar a Adrian para que entrara en acción, instándole a ponerse en marcha. Su pelo largo se veía despeinado, descuidado, como si hubiera pasado la noche despierto en su escritorio. Llevaba en el cuello floja la corbata de seda a rayas de Brooks Brothers, y su voz sonaba decididamente impaciente, a urgencia. De inmediato, Adrian puso el automóvil en marcha y partió detrás del delincuente sexual. Vio a su hermano que se dejaba caer en el asiento agotado y aliviado. Bien, maldición, Audi, tienes que dejar de ser inseguro. Todo este asunto de Jennifer requiere actuar rápido, tú lo sabes. Así que a partir de ahora, cada vez que quieras observar a alguien, alguna cosa, algo que sirva de prueba, algún dato, con ese estilo lento, firme y cauteloso de un profesor y de un académico, bien, solo recuerda decirte que debes apurar el maldito ritmo. La voz de Brian sonaba casi chillona, débil, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas desde muy adentro para poder hablar. En primer momento, Adrian se preguntó si su hermano no estaría enfermo, y luego recordó que su hermano estaba muerto. Condujo el viejo Volvo hacia la calzada. Nunca he seguido a nadie antes, se excusó Adrian. El motor del Volvo hizo un ruido quejoso y reacio cuando apretó el acelerador. No es nada del otro mundo, replicó Brian con un suspiro, relajándose como si un simple acto de ponerse en marcha hubiera hecho que disminuyera un poco de tensión que lo embargaba. Si realmente quisiéramos permanecer ocultos, bien lo sabes, y hacer esto como profesionales, tendríamos que tener 3 automóviles. Cuando uno lo pasa, el otro lo sigue, y así sucesivamente. Funciona igual cuando se va a pie por la calle, pero no vamos a ser tan pretenciosos. Solo síguelo hasta donde vaya. ¿Y entonces qué? Entonces veremos lo que haya que ver. ¿Y si se da cuenta de que lo estoy siguiendo? Entonces veremos lo que haya que ver. No tiene demasiada importancia, de todos modos. Tarde o temprano vamos a hablar con el tipo. Adrian vio que Brian estudiaba la hoja impresa de la computadora. Ya veo por qué escogiste a este canalla, señaló Brian. Se rió un poco, aunque hasta donde Adrian sabía,
No había ningún chiste en ninguna de las páginas del sitio web del registro oficial. Es por las edades similares, explicó Adrian en voz alta, mientras daba vuelta a una esquina y luego aceleraba para no perderlo. Ha sido condenado o se ha declarado culpable por 3 delitos distintos, en todos los casos con niñas jóvenes de entre 13 y 15 años. Brian habló con la certeza del abogado que tiene los hechos y las pruebas de su lado. Un novio, sin duda alguna. Eso fue exactamente lo que Adrian se dijo a sí mismo con un idéntico sarcasmo. La clave consistía en considerar científicamente a ese grupo de 17 hombres, concentrarse en la perturbación subyacente. La mayoría de ellos eran violadores condenados, algunos estaban involucrados en problemas domésticos. Este hombre era diferente. Había habido un arresto por posesión de pornografía infantil. La acusación había sido retirada por una ex esposa respecto a su hijastra. Todas ratas, pero una rata diferente. Él se exhibió ante ellas, un muestrapito, así como los policías lo llamaban, explicó Brian. Por lo menos en la ciudad esa era la expresión que usaban. Dudo que sea muy diferente aquí en este lugar perdido. Correcto, probablemente no lo sea. Pero Brian, mira la última condena y verás. Adrian se detuvo. Miraba alternativamente el automóvil color habano frente a él y Brian, que leía en el asiento trasero. Estuvo un tiempo preso por... Bien, Audi, estoy impresionado. Parece que ya estás tomando la mano a este asunto. Retención indebida de persona. Sí, dijo Brian. Te das cuenta de que se trata de una acusación menos grave que la de secuestro. Pero está en el mismo orden de cosas, ¿no? Claro que sí. Brian resopló. Niñas jóvenes, adolescentes. Y él quería apoderarse de una, ¿no? Me preguntó qué quería hacer luego. Bien, esto dice muchísimo, se rió otra vez. Pero una cosa, lo sé, no hay cómplice. Eso es lo que necesito comprender. No lo pierdas, Audi, se dirige al pueblo. El tránsito había aumentado, algunos coches y una camioneta se interponían entre ellos y el automóvil color beige. Detrás de Adrian, un autobús escolar se había detenido cerca de su parabrisas. Adrian maniobró hábilmente el automóvil para mantenerse cerca del hombre. Recuerdo cuando tenías aquel lujoso auto deportivo. El Jaguar sí era hermoso. Sería mucho más fácil seguirlo si estuviéramos en él. Lo vendí. Recuerdo, nunca comprendí por qué. Parecías feliz de tenerlo. Conducía demasiado rápido, siempre demasiado rápido. Demasiado imprudente. No podía estar detrás del volante sin lanzarlo no solo más allá de los límites de velocidad. Audi, más allá de los límites de la cordura. Me volvía un salvaje a 150 por hora. A 180 me volvía loco y realmente psicótico a 200. Y me gustaba eso de ir tan rápido. Me sentía en libertad, pero evidentemente iba a terminar matándome. Casi perdí el control muchas veces. Sabía que estaba corriendo un riesgo demasiado grande. Era demasiado peligroso, así que lo vendí. El error más grande que alguna vez cometí. El automóvil era hermoso, y hubiera sido una mejor manera para... Brian se detuvo. Su hermano se cubrió la cara con las manos. Lo siento, Audi, me olvidé. Eso es lo que casi hizo. La voz de Brian parecía distante, suave. Ella y yo no éramos parecidos en absoluto. Sé que crees que no nos llevábamos bien, pero no es verdad, nos llevábamos bien, solo que veíamos algo, el uno en el otro, que nos asustaba. ¿Quién habría imaginado que ambos nos iríamos de la misma manera? Adrian quería decir algo, pero no podía formar las palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo único que podía escuchar era el dolor en la voz de su hermano, que se correspondía con el dolor que recordaba en la voz de su esposa. Debía haberlo sabido. Yo era el psicólogo. Yo era como un terapeuta. Tenía la preparación. Brian se rió. ¿Casi no te absolvió de esa culpa? Debí haberlo hecho. Presta atención, el tipo está por entrar ahí. Bueno.
En ese caso, el tipo de lugar en el que uno esperaría que trabaje un bicho raro como él. Adrian no respondió. Vio que el automóvil beige estaba entrando en una enorme tienda de artefactos para el hogar y material de construcción que ocupaba casi una manzana entera, apenas a las afueras del pueblo. Observó mientras el hombre condujo hacia la parte posterior, más allá de un cartel que decía estacionamiento para empleados. Adrian estacionó frente a él. Esperó 15 minutos en silencio. Brian parecía dormido en la parte de atrás. Adrian trató de pensar en algo que pudiera comprar adentro para hacer parecer que su viaje tenía otro propósito, pero sabía que lo único que realmente quería era asegurarse de que el hombre trabajara allí. «Vamos», ordenó Brian. «Tenemos que estar seguros de que es aquí donde estará todo el día». Adrian salió y atravesó el enorme terreno, arrastrando los pies contra el asfalto. Contratistas, plomeros, carpinteros y apurados padres suburbanos, una muestra completa de los habitantes del pueblo, se dirigían hacia adentro. Siguió la corriente constante de gente, sin volverse para ver si Brian los seguía, aunque se sentía solo, incluso en medio de la multitud. Tuvo un momento de desesperación dentro de aquel cavernoso espacio. El sitio era inmenso, dividido en docenas de secciones. Adrian empezó a recorrer de un lado a otro los pasillos con azulejos, paneles de madera, lavabos de acero inoxidable y canillas, masilla, martillos y taladros eléctricos. Estaba a punto de rendirse cuando descubrió al hombre, trabajando en la sección dedicada a equipos electrónicos domésticos. Observó durante un momento mientras Wolf hablaba enérgicamente con un hombre y una mujer que parecían tener ambos alrededor de 30 años. El hombre estaba sacudiendo la cabeza, pero la mujer parecía animada, como si ella estuviera persuadida de ellos dos, con las herramientas adecuadas y un correcto asesoramiento, pudieran cambiar la instalación eléctrica de su casa. El hombre tenía la mirada que los maridos jóvenes tienen a veces, sabiendo que se estaban metiendo en algo que no podían manejar y a la vez eran incapaces de impedirlo. Si la pareja supiera con quién estaban hablando, habrían retrocedido aterrorizada. Observó por algunos segundos más y entonces, seguro que podía regresar cuando terminara el turno de Wolf, dio media vuelta y se fue. Se sentía como si hubiera conseguido algo, pero no estaba seguro de qué se trataba. Quizás solo era el hecho de estar cerca de alguien que podía decirle que debería estar buscando. Pero arrancarle eso de aquel hombre era todo un desafío, y Adrian no sabía cómo iba a lograrlo. Pasó el resto del día con gran expectativa, más trabajo de investigación que lo condujo más adentro de lo que él consideraba una perversión, más análisis de los motivos y los elementos que constituían la personalidad desviada, pero nada que le dijera dónde encontrar a Jennifer. No tenía que prestar atención a Cassie o a Brian, que insistían en que debía moverse más rápido, que el tiempo se iba acabando, que cada segundo que pasaba quería decir que ella estaba más cerca de morir, si todavía estaba con vida. Todas estas admoniciones eran verdaderas, o tal vez no lo eran. No tenía ninguna manera de saberlo y por lo tanto simplemente supuso que la oportunidad de salvarla todavía existía, porque la otra alternativa era demasiado horrible. Pensó, sálvala, nunca has salvado a nadie excepto a ti mismo. Sintió un miedo repentino de que si dejaba de buscar, Cassie, Brian e incluso Tommy desaparecerían y lo dejarían solo, sin nada más que los recuerdos desordenados, inconexos y la enfermedad que los iba retorciendo dentro de él hasta que parecieran una goma, estirándose hasta romperse. En ese momento estaba solo. Se preguntó dónde estaría Brian. Se preguntó por qué casi no podía dejar la casa, por qué Tommy lo había visitado solamente una vez. Y con la esperanza de que su hijo volviera, se encontró fuera de la tienda de artículos para el hogar otra vez. El día iba desapareciendo a su alrededor y temía tener dificultades para ver al hombre cuando saliera de su trabajo.
pero el automóvil beige salió de la parte trasera de la tienda casi en el momento que había calculado. Adrian se ubicó un automóvil más atrás y siguió vigilando al hombre a través del parabrisas, aunque eso iba haciendo cada vez más difícil a medida que oscurecía. Esperaba un regreso a la prolija casa, tal vez una parada en una tienda de comestibles, pero eso sería todo en cuanto a demoras. Se equivocó. El hombre salió de la carretera principal y entró al pueblo por una calle lateral. Esto sorprendió a Adrian y tuvo que girar peligrosamente en medio del tránsito, haciendo que alguien, probablemente un estudiante, hiciera sonar un grosero bocinazo. El automóvil beige iba a unos 30 metros adelante, en la calle posterior a la calle principal. El viejo Volvo se esforzaba por mantener la velocidad. Era una calle con algunas oficinas y edificios de departamentos y una o dos galerías de arte, una iglesia congregacionista y un negocio de reparación de computadoras. El automóvil se metió rápidamente en un estacionamiento pequeño, deslizándose entre una y media docena de automóviles en el único hueco disponible. ¿Qué está haciendo?, se preguntó Adrian en voz alta. Esperaba que Brian respondiera, pero no apareció. «¡Maldición, Brian!», gritó. «Necesito tu ayuda ahora mismo. ¿Qué debo hacer?». El asiento trasero permaneció mudo. Sin dejar de maldecir, Adrian aceleró por la calle. El pueblo universitario tenía toda clase de restricciones para estacionamiento, pensadas para impedir que los estudiantes dejaran sus automóviles obstruyendo las aceras. En vano, estaba vacío. Durante los semestres, estaba lleno de gente. Le tomó varios minutos encontrar un lugar libre en el estacionamiento ubicado a una calle de distancia. Adrian se empujó para bajar del coche y cerró con un golpe la puerta al salir. Caminó lo más rápido que pudo hasta el lugar donde había visto al hombre por última vez. Encontró el automóvil beige, pero no tomó ninguna señal del delincuente sexual. El estacionamiento estaba detrás de una casa majestuosa de madera, blanca de 2 pisos que había sido subdividida en consultorios. Supuso que el hombre estaba adentro, en algún lugar, de modo que se dirigió a la entrada principal, donde otrora había estado la puerta de la calle. Junto a la puerta, sobre la pared, había un solo cartel: Servicios de Salud Emocional, Valle. 3 médicos doctorados y 3 terapeutas. Uno de ellos era Scott West. «Mira qué bien», dijo Brian en tono relamido, susurrando en la oreja de Adrian, como si hubiera sabido todo el tiempo lo que Adrian iba a encontrar dentro del edificio. «El novio de la madre de Jennifer está tratando a un conocido delincuente sexual. Esa es una conexión curiosa. Me pregunto si se molestó en mencionar eso a la detective Collins cuando lo interrogó el otro día». Adrian no giró hacia su hermano. No podía sentirlo rondar detrás. Ni tampoco le dijo: «¿Dónde estabas cuando te llamé?». En cambio, asintió con la cabeza, pero replicó de manera vacilante: «Podría estar en uno de los otros consultorios». «Podría ser», repitió Brian. «Podría estar en otro consultorio, pero no lo creo. Y tampoco lo crees tú».